Yo ya estaba en la cama, medio dormido, con una serie de fondo que ni estaba viendo. Laura, mi mujer, no estaba. Me había dicho que tenía una cena con los del despacho, algo informal. Solo unas cañas con Clara y Fede, esas fueron sus palabras. No era raro, pasaba a veces. Me levanté en calzoncillos, cabreado por el susto, pensando que alguien había llamado por error o que algún crío se estaba divirtiendo a mi costa. Contesté al telefonillo con voz de perro, ¿sí? Y entonces, una voz de hombre, borracha y arrastrada, me suelta. ¿Subo ya o me espero a que se vista? Me quedé congelado. Literalmente. No dije nada. Solo colgué. Mi corazón empezó a latir raro, como si me hubieran dado una patada en el pecho. No entendía nada. ¿Había marcado mal? ¿Era una broma? ¿Quién coño era ese tío? Me quedé frente al telefonillo, esperando que volviera a sonar. Nada. El silencio me comía. Me asomé por la mirilla al pasillo del edificio y a los pocos segundos, escuché pasos. Rápidos, torpes. Luego una voz de mujer. Reconocí su tono incluso desde la otra punta del pasillo. Era Laura. Abrió la puerta del ascensor y salió con prisa, hablando en voz baja por el móvil. Vestida de fiesta, con un pintalabios rojo que no llevaba al salir de casa. Llevaba el pelo alborotado y los tacones en la mano. Me aparté de la puerta justo antes de que llegara. Entró como si viniera de una película, riendo, pero en cuanto me vio parado en el pasillo, se le congeló la cara. ¿Qué haces despierto? Me soltó, evitando mirarme. Yo no sabía qué decirle. Tenía la cabeza en blanco. Solo solté. ¿Quién es él? No hizo falta explicar más. Su cara se convirtió en piedra. Y ese silencio, ese segundo de pausa antes de responder, fue el momento exacto en que supe que algo estaba podrido. No hacía falta revisar su móvil, no hacía falta seguirla. Ya estaba todo ahí, en ese segundo. Pero no contestó. Solo pasó de largo, fue directa al baño. Cerró la puerta y abrió el grifo. Estaba actuando como si no hubiera pasado nada. Y ahí fue cuando empecé a pensar. En serio. No era la primera vez que Laura volvía rara a casa, pero nunca me había enfrentado a esa sensación en el pecho. Esa mezcla de rabia, desorientación y una especie de certeza dolorosa. Esa noche no dormí. Y no porque no pudiera, sino porque no quería. Algo me decía que tenía que estar despierto. Pasaron unos días. Yo no dije nada, no la enfrenté. Cambié de estrategia. De repente, empecé a tener yo también cenas de empresa o guardias que me obligaban a llegar más tarde. Empecé a observarla sin hablar. A escuchar cada frase suya como si fuera una pista. Ella notó el cambio. Me miraba raro, como si supiera que yo sabía algo. Pero ninguno de los dos dijo nada. El sábado siguiente todo cambió. Fue ese día, esa tarde en concreto, cuando empecé a juntar piezas que no encajaban, piezas sueltas que por separado parecían normales pero juntas empezaban a formar una imagen que no quería ver. Laura llevaba días más callada, más cautelosa, pero también más amable, de esa forma falsa que solo tiene sentido cuando alguien sabe que tiene que suavizarte, como si fuera consciente de que en cualquier momento se iba a caer el telón. Yo estaba completamente metido en la rutina de fingir que todo estaba bien, aunque por dentro ya tenía la certeza de que algo estaba roto. No lo decía en voz alta, ni siquiera lo pensaba con palabras claras, pero lo sentía en el estómago, en la espalda, en la forma en que ya no podía mirarla cuando se vestía para salir. Ese sábado, sobre las 6 de la tarde, me dijo que iba al centro comercial a comprar un regalo para la hija de Clara, su compañera de trabajo, que cumplía años el lunes.
Me pareció raro porque esa niña tenía ya 12 años y hasta donde yo sabía no tenía ninguna relación cercana, pero no dije nada. Me limité a sentir con la cabeza mientras limpiaba la cafetera. Laura se arregló más de lo habitual. No fue algo evidente, pero sí lo suficiente para que me llamara la atención. Se cambió 3 veces, se maquilló con detalle y se echó perfume. Dijo que quedaría con Clara en el centro comercial y que volvería en un par de horas. Esperé exactamente 15 minutos después de que saliera. Luego cogí las llaves del coche y salí yo también. No me sentía orgulloso de lo que estaba haciendo, pero tampoco sentía culpa. No era una trampa, no era un acto de celos irracionales, era pura necesidad. Tenía que saber, tenía que ver con mis propios ojos si la desconfianza que me carcomía por dentro tenía un rostro real o si era solo una construcción de mi propia cabeza. La seguí con distancia, sin perderla, pero sin pegarme demasiado. Usé el coche como pantalla cuando aparcó en el centro, y la vi entrar en el edificio. No iba con Clara. Caminaba sola, sin mirar el móvil, con una seguridad que me sorprendió. Subió las escaleras mecánicas y no se detuvo en ninguna tienda. Caminó directo hasta la puerta del hotel que está conectado con el centro comercial, ese de 3 estrellas que nunca me había llamado la atención. La vi sacar el móvil, mirar a los lados con rapidez, y luego entrar. No me moví. Me quedé en el coche con las manos sudadas en el volante. Tardé 5 minutos en reaccionar. Cuando por fin entré al hotel, lo hice como quien entra a su entierro. La recepcionista era una chica joven, distraída, que no me prestó mucha atención. Me acerqué al mostrador como si fuera a preguntar por una reserva que había olvidado confirmar. Ella revisó el sistema y me dijo que no había nada a mi nombre. Yo asentí, fingiendo que me había equivocado de fecha, y me senté en un sillón del vestíbulo. Desde allí podía ver el ascensor. Me quedé esperando, mirando cada movimiento. Pasaron 15 minutos, tal vez 20, y nadie bajó ni subió. Entonces se abrió la puerta del ascensor y lo vi. Salió un tipo joven, más o menos de mi edad, pero con ese aire de gimnasio caro y colonia fuerte. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, camisa por fuera del pantalón, y una sonrisa relajada como si le acabaran de dar una buena noticia. Se quedó esperando en el vestíbulo, mirando el móvil, hasta que Laura bajó. Ella también sonreía. No había disimulo, no había distancia, ni siquiera tensión. Se acercaron, se saludaron con un beso rápido y salieron del hotel caminando juntos, charlando como si fueran una pareja más, como si el mundo entero no existiera. Yo no lo seguí. No hacía falta. Ya había visto lo que necesitaba ver. Volví a casa sin recordar cómo conduje. La ciudad me parecía otra, como si los colores hubieran cambiado. Todo me parecía más lento, más ruidoso, más lejano. Llegué a casa y me senté en la cocina. Encendí la cafetera de nuevo solo por tener algo que hacer con las manos. No pensé en vengarme, no en ese momento. Tampoco lloré. Estaba vacío, como si alguien hubiera apagado una parte de mí. Me quedé así más de una hora, mirando la taza vacía, escuchando el silencio de un piso que ya no era mi casa. Laura volvió a las 8:15. Traía una bolsa de regalo, con una muñeca dentro, como si realmente hubiera estado comprando. La dejó sobre la mesa del salón y me saludó desde el pasillo con voz dulce. Ya he vuelto, dijo. Yo no respondí. No porque quisiera fingir que no sabía, sino porque no me salía ni una palabra. Ella entró a la cocina, me miró con cara de cansancio, como si no entendiera por qué no estaba feliz de verla. ¿Todo bien?, preguntó. ¿Has estado con Clara? Solté. Ella tardó medio segundo en contestar. Demasiado. Sí, claro. ¿Por? ¿Dónde está el ticket del parking? No supo qué decir.
Se quedó ahí, parada, intentando inventar una respuesta que no llegaba. Al final se encogió de hombros. ¿Me estás controlando ahora? No. Solo estoy haciendo una pregunta. Me estás haciendo una pregunta de mierda, Marcos. ¿Qué es esto? ¿Ahora no puedo ni salir sin que me interrogues? ¿Quién es? No lo grité, no lo escupí con rabia. Solo lo dije. Y eso fue peor. Laura bajó la mirada, se apoyó en la encimera como si necesitara que el mármol la sostuviera, y luego se rió. Una risa seca, nerviosa, que no tenía nada de humor. No empieces con tonterías, soltó. He estado en el hotel. Ahí terminó todo. No dijo nada más. Su cara se quedó blanca. Ni siquiera intentó mentir. Supo que ya no podía. Se giró, salió de la cocina sin mirarme y se encerró en el baño. Yo me quedé donde estaba, con el mismo nudo en el pecho que me había estado acompañando toda la semana. Esa noche no hubo cena, no hubo palabras, no hubo excusas. Solo dos personas que vivían en la misma casa, pero ya no compartían la misma vida. Yo dormí en el sofá. Ella no salió del dormitorio. Sabía que al día siguiente iba a tener que tomar decisiones que no quería tomar. Sabía que mi vida ya no era la que yo pensaba que tenía. Y lo peor de todo no fue descubrir que me estaba engañando. Lo peor fue darme cuenta de que había llegado al punto en el que ya no sentía amor ni odio por ella. Solo un vacío que no sabía cómo llenar. La mañana siguiente fue densa, silenciosa y cargada de algo que no sabría describir con una sola palabra, pero era una mezcla de incomodidad, tensión y una calma artificial que nadie creía. Me desperté en el sofá con la espalda destrozada, la mandíbula apretada y un dolor de cabeza que no se quitaba con café. Me quedé ahí un rato mirando el techo hasta que escuché la puerta del baño abrirse y los pasos de Laura por el pasillo. Pasó frente a mí con el pijama puesto y el pelo recogido, sin decir nada, como si el día anterior no hubiera pasado. Se metió en la cocina, puso la cafetera, abrió la nevera y empezó a prepararse el desayuno. Yo me incorporé despacio y la seguí con la mirada desde el salón. No sabía cómo quería empezar esa conversación, pero sabía que tenía que suceder. No iba a permitir que fingiera que no había sido descubierta. No iba a dejar que lo tratara como una discusión más. Cuando me levanté y entré en la cocina, ella ni siquiera levantó la vista. Seguía con sus movimientos automáticos, como si nada hubiera cambiado. Me quedé parado junto a la puerta, con los brazos cruzados y los ojos puestos en la cafetera. El primer intercambio fue sin levantar la voz, sin insultos, sin portazos. Pero la frialdad era como una pared entre los dos. ¿Vas a decir algo? Pregunté finalmente, sin quitarle los ojos de encima. Ella se giró con una expresión que no sabría definir, una mezcla entre resignación y desafío. ¿Qué quieres que diga? Respondió, sin emoción. Lo que sea. Que me expliques qué coño está pasando, con quién estuviste ayer, desde cuándo, por qué. Algo. No tengo por qué darte detalles, dijo mientras se servía el café como si estuviéramos discutiendo por haber olvidado el detergente. ¿No tienes por qué? Llevas semanas mintiéndome, acostándote con otro tío, ¿y ahora resulta que no tienes por qué dar explicaciones? Laura dejó la taza sobre la encimera con más fuerza de la necesaria y me miró por fin, directo a los ojos. Su mirada era dura, pero temblaba ligeramente. Sabía que no tenía escapatoria. No fue planeado, dijo al fin. No estaba buscando nada. Simplemente pasó. Eso no es una explicación, es una excusa, solté sin moverme. ¿Y qué quieres que te diga, Marcos? ¿Qué me arrepiento? ¿Qué fue un error? ¿Qué fue solo sexo? Pues no sé. No sé qué decirte. Me sentía vacía.
Tú estabas distante, todo se había vuelto rutinario, y con él sentí algo distinto. Algo que me recordó que todavía podía sentir cosas. ¿Y no podías hablar conmigo antes de follarte a otro? Hablamos, muchas veces, pero tú nunca escuchabas. Siempre estabas cansado, siempre tenías la cabeza en otra parte. No es que haya buscado esto, pero pasó y me hizo darme cuenta de que contigo ya no siento nada. Y no hablo solo del sexo, hablo de todo. Me acerqué un poco, sin levantar la voz, pero ya sin contener la rabia que me hervía en la boca del estómago. Me temblaban los dedos, no por miedo ni por tristeza, sino por la frustración de estar escuchando todo eso como si ella fuera la víctima y yo el problema. ¿Entonces me estás diciendo que es culpa mía? Te estoy diciendo que nuestra relación ya estaba muerta mucho antes de esto. Y que yo al menos me di cuenta. Tú lo mataste, respondí. Tú decidiste salir con otro, acostarte con otro, mentirme a la cara, entrar a mi casa como si nada mientras me tratabas como si fuera un mueble. No vengas ahora con discursos vacíos. Ella se cruzó de brazos, apoyada en la encimera, y suspiró como si no tuviera energía ni siquiera para pelear. No es tan simple, murmuró. Hay muchas cosas que no sabes. Pues cuéntamelas. Ya que estamos en esto, deja de esconderte detrás de esa cara de no sé qué pasó. ¿Quién es? ¿Hace cuánto? ¿Dónde? ¿Te has acostado con él en esta casa? Tardó en responder. Se mantuvo en silencio por unos segundos eternos. Luego bajó la vista y dijo: No, aquí no. Siempre fuera. ¿Y cuántas veces? No sé, respondió, encogiéndose de hombros. Más de una. Más de 5. Tuve que sentarme. No porque me sintiera débil, sino porque sabía que si seguía de pie iba a golpear algo o romper algo. Respiré hondo y me quedé ahí, procesando todo, como si estuviera escuchando a otra persona contarme su vida y no la mía. No había lágrimas. No había dramatismo. Solo datos. Fríos, claros, sucios. ¿Vas a seguir viéndolo? Pregunté. No lo sé. Supongo que no. Esto no era una historia de amor. ¿Y entonces qué era? Era alguien que me hacía sentir viva. Eso es todo. Nos quedamos en silencio durante minutos. El único sonido era el del reloj del microondas marcando los segundos. Ella se quedó quieta, sin moverse, sin decir nada más. Yo no podía dejar de pensar en todo lo que había hecho por mantener esa relación, en todo lo que había perdonado antes incluso de saber que había algo que perdonar. No sabía si quería que se fuera o si quería irme yo. Solo sabía que no podía mirar su cara sin sentir náuseas. Voy a hacer las maletas, dije finalmente, levantándome. ¿Te vas tú? Sí, yo. Porque si me quedo un minuto más en este piso contigo, voy a decir cosas de las que no me quiero arrepentir. Y no me fío de lo que pueda salir de mi boca ahora mismo. Ella no intentó detenerme. No pidió que me quedara, no lloró, no imploró. Solo asintió con la cabeza, como si ya lo hubiera asumido. Subí al dormitorio, abrí el armario, cogí una bolsa de deporte y empecé a meter cosas sin orden. No pensé en qué necesitaba. Solo agarré lo primero que vi. Ropa, cargador, cepillo de dientes. Lo esencial. Lo justo para irme. Bajé al salón, agarré la chaqueta y las llaves del coche. Ella seguía ahí, en la cocina, inmóvil, como una figura decorativa. No sé cuándo volveré, le dije sin mirarla. Haz lo que tengas que hacer. Salí del piso sin cerrar la puerta de golpe, sin hacer ningún gesto dramático. Bajé por las escaleras, crucé la calle, subí al coche y arranqué. En ningún momento miré atrás. Ya no había nada que ver.
Esa misma noche dormí en casa de mi primo Javier, que vive en Vallecas. Me abrió la puerta con cara de sueño y sin hacer preguntas, lo cual agradecí. Le dije solo que había tenido problemas en casa y que necesitaba quedarme unos días. No era de hablar mucho y eso me venía bien, porque no tenía fuerzas para explicarlo todo en detalle. Me dejó una manta y el sofá, y al rato ya estaba dormido en su habitación. Yo me quedé despierto un buen rato, mirando el techo y repasando todo lo que había escuchado esa mañana en la cocina, todo lo que no me había atrevido a imaginar y que ahora se me había echado encima de golpe. No había llanto, no había dramatismo, solo esa sensación constante de estar en una especie de limbo, de no tener claro cuál era el siguiente paso, pero al mismo tiempo sabiendo que no podía dejarlo así. Lo que me había hecho Laura no podía terminar con una discusión de cocina y una maleta mal hecha. No era cuestión de orgullo herido, no era celos. Era algo más básico, más estructural. Me habían tratado como un idiota, y no por un error puntual, sino durante semanas, tal vez meses. Me habían mirado a los ojos después de mentirme, se habían acostado conmigo mientras se acostaban con otro, y habían tenido la frialdad de sonreírme al llegar a casa, de preguntarme si quería cena, si necesitaba algo, como si todo fuera normal. Y yo no podía permitir que eso quedara sin respuesta. La idea no surgió de inmediato, pero esa noche empecé a darle forma. No pensaba hacer nada ilegal, ni violento, ni impulsivo. Quería algo que tuviera peso, algo que dejara huella, algo que hiciera que ella no pudiera seguir adelante como si nada. Al día siguiente por la mañana me duché, me vestí, y me senté en la cocina con Javier mientras tomábamos café. Me preguntó si todo iba bien y le dije que Laura me había estado engañando. Se quedó callado unos segundos y después solo dijo que lo sentía, que si necesitaba algo, que le avisara. Le pedí su portátil y pasé toda la mañana buscando asesoría legal. Encontré un abogado de familia en el centro que tenía buenas valoraciones y pedí una cita para esa misma semana. No iba a improvisar. Si Laura pensaba que yo me iba a esfumar con una mochila y a quedarme llorando en un sofá, no me conocía nada. Ese día también llamé a mi jefe y pedí una semana libre. No entré en detalles. Me dijo que sin problema, que me tomara el tiempo que necesitara. Luego apagué el móvil. No quería mensajes de Laura, ni llamadas, ni explicaciones, ni disculpas que ya no significaban nada. El martes volví al piso cuando sabía que ella estaría en el trabajo. Entré con mis llaves, recorrí las habitaciones en silencio, respiré ese aire que ya no me parecía familiar y empecé a revisar cosas. No para llevármelas, sino para hacer un inventario mental. Tenía claro que no pensaba dejarle todo. El portátil era mío, la televisión la compré yo, el sofá lo pagamos a medias, pero ella no podía permitirse el alquiler sola, y eso también jugaba a mi favor. Saqué fotos de los electrodomésticos, de los muebles, del coche aparcado en el garaje, de todo lo que nos pertenecía como pareja. Después me senté en la mesa del comedor y abrí su portátil. No tenía contraseña. Fue directo. Revisé sus carpetas, sus correos, su navegador. Había correos con reservas de hoteles, facturas de cenas y un par de fotos en un álbum oculto dentro de mis documentos. Ahí estaba ella con el tipo. No eran fotos explícitas, pero estaban tomadas con la suficiente cercanía como para que no hubiera ninguna duda. Me las envié a mí mismo y luego cerré todo. El jueves me reuní con el abogado. Un tipo de 1,50, con traje gris, voz tranquila y cara de haberlo visto todo ya. Le conté la situación con datos, sin exageraciones. Me preguntó si había pruebas. Le enseñé las fotos, los correos, y la copia de los mensajes que había encontrado en su móvil cuando aún no me había ido de casa. Me dijo que era más que suficiente para armar una demanda de divorcio con base en infidelidad y que, si quería, podíamos bloquear cuentas conjuntas,
congelar el acceso a ciertos bienes y preparar una estrategia para dividir la propiedad sin que ella saliera beneficiada injustamente. Le dije que sí. Lo quería todo por escrito. Formal, claro, legal. Quería que sintiera el golpe donde más le dolía, en su estabilidad, en su comodidad, en esa falsa normalidad que intentaba mantener mientras tenía una vida paralela. Durante el fin de semana preparé una carpeta física con todo el material. No era solo para el abogado. Era también para entregárselo a ella, en el momento adecuado. No iba a dejar una nota. No iba a enviar un mensaje. Iba a dárselo en la cara, en persona, cuando menos se lo esperara. Y así fue. El lunes siguiente, a las 6 de la tarde, fui al piso y esperé. Me senté en el salón, con la carpeta encima de la mesa. Ella llegó a las 7 menos cuarto, con su mochila del trabajo y cara de sorpresa al verme. No dijo hola, no preguntó cómo estaba. Solo me miró con esa mezcla de incomodidad y alerta, como si supiera que no era una visita casual. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin soltar las llaves. Tenemos que hablar, respondí señalando la carpeta. Se quedó en silencio unos segundos y luego se sentó frente a mí. Abrí la carpeta y fui pasando hoja por hoja sin decir una palabra. Cada foto, cada correo, cada factura. Ella los miraba sin pestañear, como si estuviera viendo el tiempo pasar. Al llegar al final, la cerré. Esto va al abogado, dije. Ya está hecho. No hay vuelta atrás. No respondió. Se quedó ahí, con los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas. Al cabo de un rato, dijo. ¿Y qué esperas que haga? Nada. Solo quería que lo vieras. Que supieras que lo tengo todo. Que no voy a quedarme callado ni a dejarte llevarte lo que no te corresponde. Que si pensabas que esto iba a ser fácil, te has equivocado. Se levantó y se fue al dormitorio sin decir más. Yo me quedé en el salón, recogí la carpeta y salí del piso con la puerta cerrándose detrás de mí sin hacer ruido. No necesitaba más. El primer golpe estaba dado. El siguiente vendría por correo, firmado, sellado, y con todas las consecuencias legales incluidas. Ella había jugado su carta. Yo acababa de poner la mía sobre la mesa. Durante los días siguientes no hubo ningún tipo de comunicación entre nosotros. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos, nada. Ella no intentó buscarme, no respondió al burofax que le llegó con el aviso formal del inicio del proceso, y yo tampoco quise empujar más allá. En el fondo, ambos sabíamos que ya no había nada que rescatar, que la distancia entre nosotros no era solo física, ni siquiera emocional, sino estructural, como si ya fuésemos dos personas con idiomas distintos, sin puntos de encuentro. Pero aún faltaba algo, una conversación final, la última en la que ya no se discute, ni se grita, ni se culpa, sino que simplemente se dice lo que queda, aunque sea poco, aunque no sirva para arreglar nada. Solo para cerrar, para salir de ahí sabiendo que ya no se debe nada. Así fue como el jueves por la tarde, después de salir del despacho de mi abogado, decidí volver al piso. Quería hablar con ella sin papeles de por medio, sin abogados, sin testigos ni estrategia. Solo yo y ella, por última vez. Llegué al edificio a eso de las 8:30, subí en silencio por las escaleras como si no quisiera hacer ruido en mi propia casa, y toqué el timbre. Tardó unos segundos en abrir. Estaba en pijama, con el pelo recogido y ojeras marcadas. No parecía haber dormido mucho en los últimos días, pero tampoco parecía destrozada. Nos miramos a los ojos y, por primera vez desde todo esto, no hubo odio. Solo un tipo raro de cansancio compartido. ¿Puedo pasar?, pregunté, sin forzar nada. Ella sintió y se apartó para dejarme entrar. Caminé hasta el salón, me senté en el mismo sitio de siempre, y esperé.
Laura se sentó en el otro sofá, cruzó las piernas y me miró esperando que dijera algo. No lo hice enseguida. No tenía nada preparado. No llevaba discursos. Solo quería dejar que saliera solo lo que tuviera que salir. No vengo a hablar del proceso, ni del reparto, ni de los papeles, dije al fin. Eso ya lo tenemos claro los dos. Vengo porque quiero hablar contigo como personas. Como dos personas que compartieron años de su vida, que no siempre fueron malos. Ella bajó la mirada un momento, luego volvió a levantarla. No sé si queda mucho que decir, respondió con una voz más suave que en otras ocasiones. No, probablemente no, dije. Pero me parece peor irme del todo sin decir lo poco que queda. Silencio. Unos segundos sin palabras, sin interrupciones. Luego continué. No entiendo muchas cosas, y puede que nunca las entienda. No entiendo cómo se llega a ese punto, cómo se convive con alguien mientras se vive otra cosa por fuera. No entiendo cómo se pierde el respeto sin que el otro lo note del todo. Pero tampoco quiero arrastrar esas preguntas durante años. No vine a que me respondas a todo eso. Solo quiero cerrar este capítulo sin quedarme con la sensación de que no dije lo que pensaba. Ella respiró hondo, como si necesitara prepararse para decir algo. Yo tampoco sé en qué momento empezó a irse todo al carajo, dijo. Al principio era solo un vacío. Me levantaba por las mañanas y sentía que estaba en pausa. Nada me ilusionaba, nada me molestaba, nada me movía. Pensé que era una racha, que me pasaría. Pero seguía igual. Hasta que un día empecé a hablar con alguien que me escuchaba, que me miraba como si yo todavía importara. Y cuando me di cuenta, ya había cruzado una línea. ¿Y creíste que no me iba a dar cuenta? No lo pensé. Esa es la verdad. Nunca planeé engañarte. No fue una conspiración. Solo, simplemente no pensé. Fui cobarde, fui egoísta, y me dejé llevar porque era más fácil que enfrentar lo que ya estaba roto. No quiero justificar nada, pero tampoco quiero mentirte. No hace falta que lo justifiques. Ya está hecho. Solo quiero saber si te arrepientes. Ella se quedó en silencio unos segundos, luego me miró fijo. Me arrepiento de la forma. No del fondo. Me arrepiento de haberte hecho daño así. De no haber tenido los cojones de hablar contigo antes. Pero no me arrepiento de haber salido de lo que éramos, porque yo ya no quería seguir ahí. Y tú tampoco, aunque no lo admitieras. Asentí. No porque estuviera de acuerdo del todo, sino porque entendía de lo que hablaba. Había una parte de verdad en sus palabras. No se rompe una relación de un día para otro, no se cae un matrimonio por una sola traición. Se va erosionando, poco a poco, con silencios, con rutinas vacías, con momentos en los que uno se calla por no discutir. Tal vez yo no la engañé, pero también dejé de cuidarla, de mirarla como al principio, de escucharla con atención. No lo excusaba, pero lo entendía. ¿Qué piensas hacer ahora? Pregunté, no por curiosidad morbosa, sino porque genuinamente quería saberlo. Buscar otro sitio donde vivir. En cuanto termine todo el proceso. No me voy a quedar aquí. Este piso no tiene sentido para mí sola. Y no quiero estar en un sitio donde todo me recuerda a algo que ya no existe. Me parece justo. Yo tampoco voy a volver. Ya estoy viendo opciones. Quiero un sitio donde no tenga que borrar recuerdos cada vez que entro al baño o cocino algo. Y no te preocupes por las cosas. Ya está todo por escrito, no voy a pelear por los muebles ni por la tele. Lo sé. Nunca pensé que fueras de esos. Por eso me duele más todo esto. Porque sabía que eras buena persona. Y aún así la cagué. No soy una víctima, respondí. No me pongas en ese papel. Yo también fallé.
No con otra persona, pero sí con lo que éramos. No quiero cargar con el cartel de mártir, ni hacerme el bueno. Solo quiero terminar esto con la cabeza alta y sin deberte nada. Nos miramos de nuevo. No había odio. No había amor. Había historia. Una que se acababa ahí mismo, en ese salón, entre dos personas que ya no eran lo que habían sido, pero que aún recordaban lo que fueron. Me levanté, agarré las llaves del coche y la carpeta vacía que había traído conmigo. Antes de irme, me giré hacia ella. Cuídate, Laura. Tú también, Marcos. Salí del piso sin mirar atrás, no porque ya no me importara, sino porque esta vez sí sentí que todo había sido dicho. Que no quedaban palabras ni pendientes. Solo decisiones tomadas. Y eso, por fin, me trajo un poco de paz. Pasaron 3 semanas desde aquella última conversación con Laura. El divorcio ya estaba en marcha, los trámites avanzaban sin trabas, y ambos respondíamos a lo necesario sin retrasos ni dramas. No hubo más llamadas, ni mensajes inesperados, ni intentos de reconexión. Todo fue tan frío como una transacción entre desconocidos, y por raro que parezca, lo prefería así. Después de lo que pasó, no quería redención ni disculpas vacías, solo claridad, estructura y el cierre de una etapa que ya no me representaba en nada. Encontré un pequeño piso en San Fernando, cerca del taller donde trabaja uno de mis amigos de la infancia. Era un lugar modesto, de 2 habitaciones, sin lujos, pero con lo justo para estar tranquilo. Me mudé con 3 cajas, una mochila y la sensación de estar empezando algo desde cero sin entusiasmo pero también sin lastres. No tenía planes grandes, ni sueños postergados que ahora pudiera retomar, ni ilusiones tipo ahora voy a vivir la vida que no viví. Solo tenía silencio, tiempo y espacio para mí, y eso, en ese momento, era suficiente. Durante los primeros días me costó establecer una rutina. Me levantaba tarde, comía cualquier cosa, ponía la tele solo por tener ruido, y salía a caminar sin rumbo durante 1 hora como quien busca algo sin saber qué. Algunos conocidos me escribieron al enterarse de mi situación, pero no tenía ganas de contar la historia una y otra vez, así que la mayoría se quedó con una versión muy superficial. Nos separamos, no funcionaba, fue de mutuo acuerdo, y punto. Solo mi primo Javier y mi compañero de trabajo Óscar sabían algo más, pero ni ellos insistían mucho. Me venía bien que no me hicieran preguntas. Sentía que si hablaba demasiado del tema, me iba a quedar atrapado en él. Y lo que más quería era salir mentalmente de todo eso. La traición no era lo único que pesaba, también lo era la forma en que me había vaciado sin darme cuenta durante los últimos años. Había estado tan centrado en sobrevivir la rutina, en cumplir con lo esperado, que no me di cuenta de que había dejado de preguntarme si eso era lo que realmente quería. El problema no fue solo que Laura me engañó, sino que yo no había sido capaz de ver que ya no éramos pareja mucho antes de que apareciera otro tipo en la historia. Lo más complicado fue acostumbrarme a la soledad en los momentos más tontos, como hacer la compra para uno solo, cocinar para mí sin que sobrara todo, o no tener a nadie al lado en el sofá cuando terminaba el día. Pero al mismo tiempo, también empecé a disfrutar de pequeñas cosas que antes me pasaban desapercibidas. Decidir a qué hora cenar sin tener que consultar a nadie, poder dormir con la ventana abierta sin discusiones sobre la temperatura, o simplemente no tener que medir mis palabras cada vez que hablaba. A veces me preguntaba si eso era libertad o si simplemente me había resignado. La respuesta fue apareciendo poco a poco, en forma de calma. No euforia, no alegría intensa, solo una tranquilidad que se instalaba despacio, sin hacer ruido, como cuando uno se cura de algo sin darse cuenta del momento exacto en que empezó a mejorar. Un día me crucé con Clara, la compañera de trabajo de Laura. Fue en el supermercado, cerca de la caja. Me miró con cara de incomodidad, como si no supiera si debía saludarme o seguir de largo. Me acerqué,
le di los buenos días y ella respondió con un tono forzado. Se notaba que sabía todo, o casi todo. Me preguntó cómo estaba, le dije que bien, que acomodándome a la nueva etapa. Me preguntó si necesitaba algo y le respondí que no, que agradecía el gesto pero que prefería mantener distancia con todo lo que viniera de ese lado. Me dijo que lo entendía, me deseó suerte, y nos despedimos sin más. No me dolió verla, ni me generó bronca. Solo me confirmó que esa etapa estaba completamente cerrada. No quedaban puertas abiertas, no había hilos sueltos. Una noche, semanas después, Laura me escribió. Fue un mensaje corto, sin drama. Me decía que había firmado los papeles que quedaban y que esperaba que todo siguiera en orden. También me decía que lamentaba mucho cómo había terminado todo, que no me deseaba mal, y que esperaba que pudiera rehacer mi vida sin rencor. No le respondí de inmediato. Pensé en ignorarlo, pero luego decidí que no tenía sentido dejarlo así. Le escribí que no le deseaba mal, que todo estaba bien, y que por mi parte también esperaba que pudiera reconstruir su vida con algo de dignidad y respeto, no por mí, sino por ella misma. No hubo más mensajes después de eso. Y no hicieron falta. Ahora estoy en otro lugar, literalmente y mentalmente. No soy mejor persona por haber pasado por esto, tampoco más sabio ni más fuerte. Solo soy alguien que entendió que la vida no siempre se rompe con gritos o explosiones, a veces se desarma en silencio, mientras uno cree que todo está bien. Aprendí que uno puede aguantar demasiado sin darse cuenta y que a veces no hay que esperar a que todo se caiga para tomar decisiones. También aprendí que la dignidad no se defiende con venganza ni con orgullo barato, sino con hechos, con presencia, con coherencia. No necesito que nadie se arrepienta por mí, no necesito que me reconozcan como víctima, ni que me digan que fui bueno. Lo que necesitaba era recuperar el control de mi vida, y creo que lo estoy haciendo. No sé qué viene después. No tengo un plan a largo plazo, ni estoy buscando una nueva pareja, ni quiero hacer de esto una bandera. Solo quiero seguir tranquilo, con las cosas claras, sin deberle nada a nadie y sin cargar lo que no me corresponde. Lo que pasó me dejó cicatrices, pero también espacio para construir algo distinto, algo más real. Y eso, por ahora, es suficiente.